Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro capítulo que traemos del muy recomendado y necesario Festival Utopía, ocurrido recientemente entre el 24 y el 27 de julio entre Bogotá y Medellín. Esta vez estaremos presentando uno de los eventos más destacados, como lo fue Contra el Olvido, en el que participaron Walter Hugo Mae, Héctor Abad Faciolince y Juan Diego Mejía. En esta sesión de Utopía, dos voces esenciales de la literatura iberoamericana se reúnen para conversar sobre la memoria íntima como gesto literario y político. Ambos autores han escrito libros profundamente marcados por la figura paterna, el amor filial y la violencia que irrumpe en lo cotidiano. Desde la ternura radical de Mae hasta la elegía serena de Abad, en El olvido que seremos, sus obras comparten una ética del recuerdo y de la belleza como forma de resistencia y de humanización. Moderada por Juan Diego Mejía, esta conversación propone una reflexión sobre la palabra como espacio de reparación y sobre el poder de la literatura para sostener lo que amamos, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. A Héctor Abad y a Juan Diego los conocen por ser amigos de esta casa, pero a Walter es muy importante que sepan que es uno de los autores portugueses más destacados de nuestro tiempo. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha gozado de una prestigiosa acogida en países como Brasil, Alemania, España, Francia y Croacia. Su obra está publicada por Porto Editora y entre sus novelas se encuentran El remordimiento de Baltasar Serapión, El hijo de mil hombres y La deshumanización. Ha ganado el Gran Premio de Romance y Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores, el Premio Océanos y el Premio Literario José Saramago. Su poesía está incluida en el volumen Publicação da Mortalidade, publicado por Asirio y Albim. Ha escrito las crónicas Ciudadanía Impura en el Jornal de Noticias y Autobiografía Imaginaria en el Jornal de Letras. Es coordinador de la colección de poesía Elogio de Sombra. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Les cuento pues que para mí es un placer estar con Walter Hugo, un invitado de honor a esta ciudad, y con Héctor, amigo de hace muchos años y uno de los escritores que más admiro en este país. Vamos a hablar de un tema que puede verse desde dos caras. Vamos a hablar del olvido y vamos a hablar de la memoria. Van a ver por qué. Tenemos en el centro a Walter Hugo Mae, un autor contemporáneo, súper contemporáneo. Ayer, cuando presenté a Afonso Cruz en la Biblioteca Piloto, también hacía ese énfasis en que estos autores que nos visitan son profundamente contemporáneos. Son personas que tienen una visión del mundo muy amplia, no solo porque se mueven en el mundo como pez en el agua, porque hablan varios idiomas, porque son músicos, porque son dibujantes, porque son artistas integrales, y son de un pequeño país llamado Portugal, que para mí, yo no dimensiono que sea tan pequeño, pero oyéndolos hablar me dicen es que el país nuestro es muy pequeño y el mundo es muy grande y nosotros recorremos el mundo. Quiero que Walter tome la palabra y nos cuente un poco esa idea que tiene de que hablemos sobre el recuerdo, sobre la memoria, porque un episodio muy reciente del que todos tenemos referencias, cada uno a nuestra manera, y él nos va a contar de cómo vivió el tema de la pandemia y cómo lo llevó a pensar en la memoria. Walter, bienvenido, y espero que nos cuentes un poco, nos introduzcas en el tema de la memoria, en el caso particular tuyo. Pues gracias, Juan Diego, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a Héctor por estar aquí conmigo. Es un honor estar con estos dos escritores aquí en Medellín, es un honor, una felicidad muy grande volver a Colombia y volver a Medellín. Gracias Jerónimo, gracias Paolo, gracias al banco que patrocinó y que ayudó para que yo pueda estar aquí. Y bueno, estoy de verdad muy feliz.
No voy a decir que quiero vivir en Medellín porque ya he dicho que quiero vivir en Bogotá hace unos pocos días y entonces no quiero ser mentiroso. Pero si vengo a vivir en Bogotá, voy a venir a Medellín un montón de veces porque me gusta aquí. Voy a intentar decirlo breve para que podamos de verdad conversar. Pero mi pandemia ha sido pasada con mi mamá. Mi mamá es un poco depresiva, tiene una cabeza que siempre se pone en peligro a sí misma, no necesita de nadie para se poner mal. Y entonces mi primer tarea sería cuidar de mi mamá para que no se fuera abajo y para que no sufriera lo desnecesario. Y entonces yo quería escribir una novela sobre Brasil, pero se puso insoportable pensar sobre algo que era lejos, que necesitaba de una pesquisa y que me alejaba de mí mismo. Y yo tuve la impresión que la pandemia era como un espejo que teníamos delante de nosotros, porque no había futuro, no había nada, solo estábamos nosotros, solos en casa. Y entonces no había nada sino nuestro patrimonio mental, nuestra fuerza. Y yo pensé, tengo que tener un plan para la salud mental de mi mamá y mía también, porque soy un poco loco también a veces. Y pensé, si no hay futuro, el presente es una porquería, vamos a vivir en el pasado, vamos a utilizar el pasado. Y entonces empecé a preguntar a mi mamá sobre cosas que ocurrieron en nuestra familia y sobre todo con mi infancia, porque mi ego, yo no escribí sobre mi papá, yo escribí sobre yo, mi infancia. Mi idea era cómo ocurrió la literatura, la poesía, la palabra en mi vida. Y lo que he hecho ha sido un libro, ha sido el plan perfecto, porque mi mamá se puso entusiasmada con acordarse de las cosas, incluso empezó llamando a sus hermanos y acordándose de otras cosas que le interesaban a ella y no a mí, porque mi libro era sobre mí y no sobre sus hermanos. A mí ni siquiera me gusta mucho mi familia, toda, así, algunas personas, pero todas no. Y entonces ha sido el plan perfecto. Lo que interesa ahora para conversarnos sobre memoria y olvido es que yo pensaba que estaba acordando de algo para ponerlo delante de mí y tenerlo como una cosa que nunca más olvidaría y estaría como pacífica, benigna, delante de mi vida, en mi vida. Pero les puedo decir que después de un tiempo de la novela publicada, que yo publiqué como si fuera así una cosa un poco autobiográfica, pero un poco como alguien que pone unas columnas, unas crónicas, pero me regalaron el premio de mejor novela del año y ahora tengo que decir que es una novela. Se llama Contra mí. Contra mí. Y pasado un tiempo de Contra mí haber sido publicado, mi infancia estaba ahí y tuvo la impresión que me estaba robada, que ya no me pertenece en absoluto, porque la manera como espontáneamente me acuerdo de mi infancia no es como cuenta el libro. No puedo decir todas las palabras que están en el libro, unas después de las otras, de la misma manera. Cuando quiero hablar de mi infancia, siempre tengo una manera nueva de hablar de mi infancia, como si la infancia fuera verdadera, pero siempre diferente. Y el libro es una mierda porque es siempre igual. Y la cuenta de una manera prepotente, como si supiera algo que yo no tengo ni derecho de saber. Entonces tengo esta impresión que lo empecé a hacer por una cuestión de memoria, pero lo que me trae es una especie de obligación de olvido, porque me acuerdo de esa manera que está escrita, no tengo derecho de me acordar, porque estoy en conflicto con el libro. Y me pone esta duda,
o el libro es una mentira, o yo soy el mentiroso porque no puedo decir las cosas como están en el libro. Entonces, hay alguna cosa que yo no estaba esperando que pudiera ocurrir y que para mí, yo no sé, bueno, gané un premio. Es muy bueno ganar premios porque normalmente nos hacen falta y nos ayudan a comprar más libros. Pero, ¿qué es lo que como? Yo estoy gordo de comer libros. No es dulces, ni patatas, ni carne, son libros. Pero yo pensaba que me iba a gustar mucho el libro y tener el libro en mi vida. Y ahora no lo puedo rechazar porque me gusta como literatura, pero no, tengo la impresión que no lo puedo aceptar como la verdad. Pero cuando lo escribí era la verdad que yo sabía, era la verdad de la cual estaba convencido. Pero hoy me parece que esto que está en el libro es un poco lo que olvido. Pero tú eres una persona muy joven, Walter, y las memorias, los recuerdos van cambiando porque sigues en plena actividad y la vida pues es vibrante todavía. Entonces es posible que eso sea lo que te hace ver la realidad del pasado distinta cada vez, ¿no crees? Sí, pero yo a veces no me acuerdo del día de ayer. No mi infancia es una cosa de otro siglo. Entonces ya tengo 53 años, es demasiado tiempo para saber las cosas con perfección. Lo que me ocurre ahora es que cuando escribes algo que quieres que sea la verdad, te estás haciendo un daño porque no te puedes contarlo de otra manera. Y luego me acordaba del libro de Héctor, que es un libro, yo quiero decir esto, cuando leí el libro de Héctor, lloré un montón y me conmovo con alguna frecuencia, pero no me conmovo de la misma manera con todos los libros, o no me conmovo siempre como me conmovía al leer Héctor. Y se puso un libro muy importante para mí. Y cuando pensé en esta cuestión mía con mi libro, que es un libro muy reciente, su libro es muchísimo más antiguo, siempre pensé, ¿qué podrá sentir Héctor en relación a su libro? ¿Qué relación puede haber con un libro donde se pone la verdad, donde se quiere poner una verdad, pero con el tiempo una otra verdad no es posible porque conflictúa con el libro y entonces estás ahí en una relación que es que trae una agresión, una violencia? Y yo no estaba esperando eso. Yo me sentía muy inteligente con el plan perfecto para la pandemia. Para mi madre ha sido la mejor cosa del mundo. Para mí me ha valido un premio literario, pero me robó la infancia. Qué bueno que oigamos a Héctor, porque ese libro pues es emblemático pues, no solamente de la literatura, sino como de esta época nuestra. Héctor, eso que dice Walter, él pone su infancia en un libro y siente que queda como de piedra, de mármol, que ya no se puede mover, y él la quiere ver diferente. Algo te pasa como eso con tu historia, con la historia de tu padre, de tu infancia, cosas que nos conmovieron a todos. Bueno, gracias Juan Diego. Es siempre un gusto conversar con él, uno se siente siempre seguro y estoy muy feliz de que Walter Hugo esté finalmente en Medellín, en mi ciudad. Bienvenido, qué bueno que estés aquí. Yo quería hacerte dos preguntas. ¿El libro ya está traducido al español contra mí? No está traducido. No está traducido, lástima. Estoy un poco escondiendo el libro. Y otra cosa, ya que cuando lo lees sientes que no es así, no eres capaz de editarlo, de cambiarlo. Si me pongo a cambiar algo en mis libros, voy a cambiar todos los libros, porque no puedo leer mis libros, no los soporto. Escribo un montón de veces las cosas antes que se publican. Leo y escribo un montón de versiones de los libros, pero después que se publican, solo sé de los libros por lo que me cuentan los lectores. Sí. No puedo volver al libro.
Eso mismo decía Clarice Lispector. Ella decía que volver a leer un libro suyo ya publicado era como comerse su propio vómito. Es un poco fuerte, pero bueno, pero creo que tiene algo de razón. Ya un libro publicado es... A ver, Juan, más que hablar del olvido, puedo hablar también del olvido que seremos, pero quisiera hablar de lo que escribimos en pandemia, porque me parece que a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Walter Hugo. Yo no vivía con mi mamá, pero sí veía que mi mamá estaba muy mal en la pandemia, que ella siempre vivía en la calle, le gustaba estar siempre afuera, era una persona de más de 90 años, pero muy vital, y estaba encerrada. Y yo estaba escribiendo una novela política sobre el periódico El Espectador, de cuando Pablo Escobar no dejaba que se comprara El Espectador en Medellín, bombardeó las casas del Espectador aquí, los periodistas del Espectador se tenían que esconder en Medellín, luego mató al director del Espectador, luego puso una bomba en El Espectador. Yo quería escribir una novela que se llamaba Los Espectadores, una novela muy política, pero en la pandemia ya no tenía ganas de escribir eso y de repente dije, voy a escribir un libro para mi mamá. No con mi mamá, no con la memoria de mi mamá, sino para mi mamá, porque la veía ya muy vieja. Y mi mamá sufría mucho porque yo soy ateo y ella era muy católica. Entonces yo pensé, voy a escribir una historia que tengo en la memoria de un cura bueno. Voy a escribir para mi mamá un libro sobre un cura bueno. Ahora que todo el mundo escribe sobre curas malos, voy a escribir sobre un cura bueno, que es un cura real que existió en Medellín, bueno, primero, pero yo no podía escribir sobre él una biografía, sino que basado en una experiencia que tuve con este cura, con Luis Alberto Álvarez, que él, cuando yo me separé de mi mujer, él se fue a vivir a mi casa con mi mujer y con mis hijos, este cura, porque estaba esperando un trasplante de corazón. Y mientras esperaba el corazón, se fue a vivir con mi mujer y con mis hijos. Y eso a mí me parecía una historia bonita, como que yo me voy de mi casa y llega un cura a vivir con mi mujer, con mi exmujer y con mis hijos. Y él empezó a decir que si sobrevivía al trasplante de corazón, se salía de cura y se casaba. Y yo sospechaba que era con mi mujer, pero no estaba seguro. Entonces ahí empieza la novela. Pero cuando yo iba a mi casa por mis hijos, el cura siempre me decía, pero tú, ¿cómo pudiste irte de esta casa? Esta casa es maravillosa, tu mujer es maravillosa, tus niños son una belleza. Y yo estaba harto de la familia, mi mujer me parecía muy aburrida, mis hijos me parecían muy necios, no me dejaban escribir. Yo era muy moderno y estaba contra la familia. Y este cura me echaba sermones de lo buena que era mi familia. Entonces yo empecé a escribir para mi mamá y escribí para mi mamá una novela que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Porque además yo también estaba enfermo del corazón y entonces el tema del corazón enfermo me interesaba mucho. Y bueno, me operé del corazón un mes antes de que mi mamá se muriera y yo ya tenía un borrador del libro. Ella vio mi herida de la operación del corazón, tengo un video de ella mirando, casi escarbando la herida mía del corazón, pero nunca alcancé a contarle, mira, estoy escribiendo un libro para ti que es sobre dos curas buenos, porque no es un cura bueno, dos curas buenos, porque ella la habían criado dos tíos curas, habían sido su verdadero padre. Entonces yo quería escribir un libro para ella de curas buenos siendo ateo. Y lástima, mi mamá no era depresiva, todo lo contrario, mi mamá siempre era feliz, pero yo quería que estuviera más feliz. Claro, ahora no alcanzó a leer el libro y yo no creo en el más allá, entonces no creo que lo haya leído en el más allá, pero es bonito que en la pandemia, yo no sé si te pasó, uno no sabía bien qué hacer. Estábamos muy solos, muy frágiles, sí. Pero me parece muy, muy bella la historia del Gordo Álvarez, de Luis Alberto, como le decíamos siempre, pero quiero retomar eso de... Yo quiero saber si el cura se quedó con tu mujer. Yo voy a leer el libro de todas maneras, pero quiero saber si puedes decir ya. Bueno, es que todas las historias, Walter Hugo, terminan mal.
algunas antes y algunas después. Esta termina mal, ustedes lo saben, bueno, y si no lo saben no importa, el cura se muere en la operación, entonces no sabemos con quién Está se en iba a el casar. cielo porque era bueno. Está en el cielo, eso es, ojalá esté en el cielo. Sí. Además era una persona muy importante, o sea, en el cine colombiano fue muy importante, fue como el líder de ese movimiento en el que estuvo Víctor Gaviria desde el principio y otros cineastas de la época. Y yo creo que él fue un ejemplo. Él hizo una película que se llamaba Los Niños Invisibles, ¿te acuerdas? Sí. Que no era muy buena, pero... No, pero era con muy pocos recursos. Sí, fue un gran crítico de cine y nos enseñó a los jóvenes de Medellín de los años 70 y 80 a ver cine y a oír música clásica. Y él, bueno, él nunca decía que era cura, él nunca nos echaba sermones. ¿Y será que no escribiste esta historia para poder olvidarla? Para poder Pues sanar algo y olvidar de una vez. Sí, yo diría que todas las historias que yo escribo las escribo para poder olvidarlas. La última que escribí en caliente, una historia horrible en Ucrania, la escribí rápido para poder olvidarla. Y escribí sobre el asesinato de mi papá para ya no tener que recordarlo. Claro, claro que sí, para poder olvidarlo. Es que esa es una pregunta que yo le tenía a Walter, y es cuando escribió el libro Contra mí, su infancia, ¿en ese momento sentiste que estabas libre de esos recuerdos, liberado de toda esa memoria? Sí, es que al mismo tiempo que me liberaba, que había algo que era sanatorio, se dice que sana, algo que Sanador. sana, sanador, también era como recuperar alguna cosa que estaba como que por aquí, pero escondida. Y entonces tenía la impresión que me da, la idea que me viene a la cabeza ahora, es que el pasado tenía una utilidad, era útil. Y entonces el tiempo del presente de alguna manera estaba lleno con algo que era como haber un crédito que venía de antes, era como tener una cosa que ocupaba el espacio y que ya estaba ahí, solo con la prisa de la vida. A lo mejor no le hacemos caso porque estamos ocupados con otras cosas, pero si tenemos tiempo libre, a lo mejor tenemos la percepción de que lo que ya tuvimos aún es un capital, aún es válido, aún es algo que podemos utilizar para el día de hoy. Y eso ha sido mi impresión, que yo estaba como que encontrando o como que poniendo delante de mí un tesoro que yo no estaba haciendo caso. Y entonces en este instante ha sido una maravilla de idea. Para mí y para mi madre ha sido la idea perfecta de la pandemia. Pero con el tiempo, de verdad es como ver una fotografía, como tener una fotografía que prueba las cosas de una manera y en mi cabeza las cosas siempre se mueven y siempre se ponen de una u otra manera. Y entonces se pone como algo que con el tiempo no es tan agradable. ¿Sabes? Y es horrible porque la gente lee el libro y a veces me encuentran y me dicen, terminé de leer su libro ahora y me impresiona esto, me conmueve, y yo tengo que, déjame ver qué está hablando, ¿cuándo? No sé, ya no me acuerdo si tenía 7, 8, 10 años y pienso, mierda, sabes más de mi infancia que yo. Porque lo sabe de una manera que yo me recuso a decorar. Se dice decorar. Sí. Es que si pongo el libro en mi cabeza, lo quité de mi cabeza, pero si pongo el libro en mi cabeza, yo voy a ser un papagayo de mi infancia. ¿Se dice papagayo? Sí, Este un animal, loro. el loro que siempre dice la misma cosa. Y cuando nos acordamos, cuando contamos nuestra historia, siempre contamos de otra manera, ¿no? Yo hace unos días estuve con Isabel Allende y me contaba que, porque vivió exilada, vivió apartada de su mamá, y entonces tiene 14.000 o 140.000, así miles de documentos de correspondencia entre ella y su mamá.
cartas y cartones postales y decía que estaba viendo que a lo mejor no va a tener tiempo de vida para releer todas las cosas, pero ha leído algunas cosas y la primera cosa que supo era que su memoria era una mentira, que no se acordaba de nada y de lo que se acordaba nunca estaba en el lugar correcto. Era siempre de otro año, con otra persona, en un otro lugar. Y las cartas son pruebas, están ahí escritas día a día y dicen, hoy ocurrió esto, y entonces no puede ser en otro día, es en este día. Y ella dice, es que toda mi memoria era una mentira y las cartas están ahí y no sé qué hacer porque parece que tengo que aceptar mi vida de una u otra manera, pero está con 70 años y ¿cómo va a aceptar que lo que sabe de su propia vida no está correcto? Pero bueno, yo quiero entrar en defensa de la escritura, de la literatura. Y primero le pregunto a Héctor si con el olvido que seremos, o sea, si estamos de acuerdo en que escribir es un método de conocer, un método del conocimiento, que cuando uno pone organizadamente las ideas en un papel, se van produciendo ideas nuevas y van descubriendo y deslumbrando, a pesar de que uno nunca sospechó que iba a llegar a esas conclusiones. Cuando hiciste el olvido, ¿sabías todo lo que ibas a contar o la literatura, la escritura cotidiana te fue llevando a esa historia que hoy celebramos tanto? Pues yo creo, Juan, que un escritor siempre, ante cualquier historia que quiera contar, tiene dos caminos, elementalmente, pues, para ponerlo en términos muy esquemáticos. El primer camino es tratar de usar la memoria, buena o mala que sea, o la memoria que tiene en ese momento, y el otro camino es la imaginación. Y yo siempre he tratado de usar o una cosa o la otra, a pesar de que parta de un hecho real. Un hecho real puede ser: un cura se va a vivir a mi casa, ¿voy a usar solo la memoria o voy a usar también la imaginación? En la historia, digamos, del asesinato de mi papá, yo intenté usar antes la imaginación en una novela que escribí antes que se llama Angosta, que nadie lee ya, pero ahí hay un doctor Burgos al que asesinan, que es como trasladar la historia de mi papá a un personaje de ficción que no hacía exactamente lo mismo que mi papá, no era médico, pero sí era un defensor de los derechos humanos, y lo transformé. Y luego está el camino de la memoria, luego seguí con el camino de la memoria. Yo no sé si a Walter Hugo le pasa lo de no reconocerse porque usó mucho las memorias de su madre o las memorias de sus hermanos o la memoria de tíos, porque lo que a mí me pasa con el olvido es que yo escribí una primera versión del olvido, pero cuando se la di a mi mamá y a mis hermanas, ellas me dijeron: sí, muy bien, muy bonito, está bien, pero no te acuerdas de nada. Y entonces, o te acuerdas mal de todo. Entonces ellas me corrigieron el libro, ellas me completaron el libro, y hasta creo que muchas veces le dieron el tono al libro, el tono, incluso el tono literario. Yo tenía que leer el libro en voz alta, y a partir de ahí siempre lo he hecho, y yo tenía que sentir la voz de mis hermanas y de mi mamá contando el libro, porque las mujeres cuentan mucho mejor que los hombres. Y mucho mejor, hablan antes, hablan más rápido, hablan más también, y en general. Y bueno, entonces realmente hay muchas cosas que cuento en el libro en primera persona. Yo hice esto, yo dije esto, pero yo no lo recuerdo. O hay cosas que yo sé, que yo no sé si tú has llevado diarios. Estoy mirando a Pilar Gutiérrez porque ves cómo es mentiroso también. Somos todos mentirosos. La escritura es una mentira. Pero no es Tenemos mentira. Que mentir, si no, no lo haríamos. En este caso es la verdad de mis hermanas. O en El Gordo es la verdad de gente a la que yo fui entrevistando y me contaban cosas del Gordo. O cuando en Ahora y en la Hora hablo de Sergio Jaramillo, hablo de lo que me cuentan de él otras personas. Es que uno es muy poquita cosa. Usar la memoria de mucha gente es mejor. Yo creo que un escritor es también alguien que tiene orejas, ojos
y transcribe las palabras de otras personas. Nosotros, yo soy una persona inculta, no lo digo con falsa modestia, inculta y medio boba, pero tengo muy buen oído. Mentiroso. ¿Ah? Inculta y mentiroso, claro. No, Voy a insistir, no. si dices que es inculto y medio bueno, la que sea, ni siquiera entiendo. Mi cabeza se No, cierra. ni siquiera entiendo muchas veces lo que escribo, es verdad, porque me lo dicen otros y queda mejor dicho, yo lo copio. O, por ejemplo, yo no me acuerdo de algo, pero yo llevaba diarios. ¿Tú nunca has llevado diarios? Claro. Bueno, uno a veces, en mi diario yo escribí que cuando a mi papá lo mataron, él llevaba en el bolsillo un poema y una lista de nombres, pero está en mi diario, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de ese momento, porque ese momento trágico, horrible, un poco se borra. Afortunadamente lo escribí en mi diario en caliente, teniéndolo fresco, y sé que es verdad porque está en mi diario, pero en mi memoria no está. ¿Y a ustedes no se les pasa por la mente reescribir algunos de estos libros? A Walter, por ejemplo, que tienes muchos libros, pues. Yo quiero vivir el tiempo para escribir por lo menos más una novela que está en mi cabeza. Luego a lo mejor puedo no escribir más nada y morir hasta ir al cielo también, pero la idea de volver atrás en un libro, escribir un libro que ya está escrito, me angustia. Es como, bueno, es eso. Tengo la impresión que no es tanto el vómito, pero parece que es un canibalismo, que me estoy comiendo a mí mismo, comiendo mi cuerpo. No lo puedo soportar. Hasta porque el cuerpo cambia y entonces estoy comiendo un cuerpo que es un poco ya el cadáver perdido en el tiempo. Es un cuerpo mío, pero es el cadáver de una edad que ya no tengo. Entonces es obsceno, es asqueroso. A mí me gusta que a las personas les gusten mis libros y mismo los antiguos, pero yo los odio, los quiero mucho, pero no para que yo los lea, ¿sabes? No sé si esto hace mucho sentido. Los presento, las traducciones, siempre digo, qué bueno traducir un libro mío, gracias, pero pienso, qué bueno que no tengo que leer otra vez esto, porque si lo leyera tendría una depresión. No quiero leer mis libros, quiero leer todos los otros libros que no son míos y sobre todo lo que quiero es vivir un poco más para escribir por lo menos la novela que tengo en la cabeza ahora. Pero ¿cómo liberarte de ese libro que te tiene preso, de esa historia que te tiene preso, que capturó tu infancia? Ya eso va a ser hasta el fin de tus días, vas a estar prisionero de ese libro. Por eso voy a intentar colocarlo en una posición, en esta disputa que estamos haciendo los dos, yo y el libro. Voy a intentar poner en una posición el libro de sumisión a mí, que no se imponga. No quiero que sea impositivo, quiero que esté ahí como una otra mentira. Es una mentira, prefiero decir es mentira. Cuando yo quisiera traer mi infancia, yo voy a decidir contarles mi infancia. Pero este libro es literatura, es una novela, es un impostor, es una mentira, es una ficción. Pero tú lo presentas como memorias o como novela. Yo empecé por decir era una memoria, eran casi cosas de periódicos, porque algunas cosas las publiqué, pero como me regalaron el premio de mejor novela del año, me dieran el dinero, ya no tengo el dinero, tengo que decir que es una novela, porque si no me piden el dinero otra vez y yo no voy, yo quiero. Y entonces, y es que yo creo que uno empieza a escribir cualquier cosa, así sea con la memoria, y todo lo que uno escribe se convierte en ficción. Todo lo que uno escribe es una novela, hasta una crónica. sí, porque todo es mentira, todo se pone como una mentira. No, Tú puedes querer aunque sea contar la verdad, pero no sabes la verdad, nadie sabe la verdad. Y la única verdad que existe es la emoción, y eso es verdadero. Tú delante de tu escritura, como el lector de tu propia escritura, vas a tener una emoción, eso es verdad. El lector con tu libro, con mi libro, con el libro que sea, lo que va a sentir
Eso es la verdad. Pero la escritura es siempre una técnica, es siempre algo que no es fidedigno, se dice, que no es rigurosamente lo que ocurrió, lo que ha ocurrido. Es siempre un poco una mentira. Sí, sin embargo, la palabra mentira es una palabra muy fuerte y como muy cargada éticamente. Y yo creo que la ficción no tiene nada que ver ni con la verdad ni con la mentira. Es una verdad distinta. Cuando tú dices, este libro, esta novela no me gusta, es falso, es porque la novela es mala, pero no porque sea falsa con relación a la realidad. Mi novela no es mala, mi novela es muy buena. No. ¿Estás diciendo de mi novela? No, porque no la han traducido, la tengo que traducir yo antes. No, te estoy diciendo, de la novela es una maravilla. El problema que yo tengo con mi novela, con mi libro, no es que sea un mal libro, a lo mejor es un libro tan bueno que quiere llevar algo que yo no estoy disponible para regalarle por entero. Quiero que mi infancia siga siendo mía. No quiero que el libro sea arrogante y se ponga diciendo, no, ahora me regalaste esta memoria y la tengo mejor que tú. No quiero. Entonces prefiero decir, como me gusta el libro, porque me gustan mis libros, es una mentira. Es bueno, pero es mentira. Yo, hablando de libros buenos, ustedes han tenido unos grandes éxitos editoriales. En el caso de Héctor, yo creo que El Olvido supera todos los demás libros que has publicado, ¿cierto? Y la gente sigue pensando en El Olvido. En el caso tuyo, ¿hay alguna novela que sea como la que la gente recuerda? Dice Walter Hugo, por ejemplo, yo siempre pensé, Walter Hugo, La máquina de hacer españoles. ¿Hay alguna novela que te identifica frente al público? Entre La máquina de hacer españoles y El hijo de mil hombres, El hijo de mil hombres La máquina es común que las personas consideren como mi mejor novela, que no es verdad, no es verdad, pero la consideran muchas veces. Y El hijo de mil hombres es el libro que la gente más quiere que tenga una secuela, que tenga una parte 2, que no va a tener. Pero las personas tienen esa necesidad de saber más de estos personajes. Y la última novela que publiqué, Dios en la oscuridad, que aún no está traducida, está teniendo un impacto también que se está imprimiendo y tiene un impacto muy gratificante. Se pone como algunas personas que conocen muy bien mi trabajo tienen como la mejor novela ahora, que es la preferida. Y eso me deja muy contento. La idea de poder escribir un libro reciente que aún tenga valor y que aún pueda fascinar más a algún lector, más que los anteriores. Porque creo que a veces lo que ocurre es no que estemos escribiendo peor, pero porque creo que estamos todos a lo mejor escribiendo mejor. Pero ya no somos, nuestro lenguaje ya no es nuevo. Y entonces el impacto de descubrir nuestro mundo de lenguaje literario ya se perdió. Para alguien que ya leo 3, 4, 5 novelas que escribimos, podemos publicarla mejor ahora, pero no la van a sentir como la mejor porque hay un misterio, hay una cosa de la identidad que ya está descubierta en las novelas anteriores. Y entonces, ¿tú sigues escribiendo poesía y publicando libros de poesía? Casi no. Ah, no, pero porque yo te descubrí como poeta y me gustaba tanto que hasta sin saber portugués y por encima de Jerónimo traduje unos poemas tuyos para mí. Yo creo que te los mandé a algunos. Sí, yo los enseñé a todos mis enemigos y todos morirán de envidia. Ahora no tengo enemigos. Bueno, perfecto. Son muertos por tu culpa. Bueno, a mí es que tus poemas son... No sé si a un poeta le pase lo mismo que a un novelista, que la gente se canse de su tono, de su... Sí. ¿A un poeta también? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no escribes más poesía? Por ejemplo, mucha gente me decía,
Walter lo que tiene es una poeticidad en su narrativa que es encantadora. Y hoy hay algunas personas que dicen, estoy cansado de la poeticidad de Walter, quiero leer una cosa más lineal. Lineal. Y a mí no me gustan las cosas lineares porque me parecen relatos. Me parece una cosa de la policía. Cayó del balcón y murió. No, para mí no es literatura, tengo que decir. Alguna cosa que tengo, que parece que existe una conspiración, una mística para que la persona caiga del balcón y se muera. No puede ser concreto, todo tiene que ser un poco más infinito. Pero ahí está la literatura para mí. Perdona, Walter, le meto a Héctor ahí porque es que pensando en la máquina de hacer españoles y comparándolo con el libro Contra mí, uno es de la infancia y el otro es de los viejos, pero lo escribiste cuando eras mucho más joven que ahora. ¿Cómo hiciste cómo lograste hablar de ese lenguaje de los viejos? Porque soy un mentiroso y puedo hacerlo. Y puedo hacer de cuenta pero que soy un ¿tenías viejo. alguien cerca que te No, conmovía? era exactamente por no tener, porque escribí La máquina algunos años después de la muerte de mi papá y en este inicio de tiempo no podía escribir. Era la primera gran muerte de mi vida, no podía expresarme sobre eso. Pero unos 6 años después, 5 años después, intenté aproximarme del tema y la manera de aproximarme ha sido no contar su vida, pero inventar un hombre más anciano que pudiera vivir la vejez y que me pudiera enseñar directo, afectivamente, qué era eso de tener un viejo en mi vida. Y entonces inventé un viejo que no es mi papá, pero que ocupó un poco su lugar, esta experiencia de compañía, porque mi papá murió con 59 y en la novela el Antonio tiene 81, 3, 4 y luego no tiene más edad. Y yo no sabía cómo era tener un papá, cómo era tener un viejo en mi vida, cómo era tener alguien así, qué me contaría, qué me diría, qué sería importante que pensara que yo debería saber preservar, qué tendría yo que heredar de mi país, de la conciencia de mi país, de la política de mi país, de mi pueblo, de orgullo o de la miseria moral. Y entonces escribí la novela dentro de esa oscuridad, dentro de esa cosa, buscando, intentando aprender. Y así para mí la literatura es conocimiento, pero es un conocimiento hecho sobre todo para dentro. Es un conocimiento que vas a buscar en un lugar que no está exactamente afuera, está dentro de tus capacidades de empatía y de crear sentidos. Tienes los dados, los vas a buscar a las hermanas, a la madre o lo que sea, vas a buscar los dados afuera, pero los sentidos están dentro. Solo por una meditación vas a poner las cosas como en una red y que pueden tener lógica. Y si lo haces... Y si lo haces de una manera que te sirva, a lo mejor tienes la impresión que descubriste algo, que si no encontraste la respuesta, por lo menos has planteado poner la cuestión que faltaba poner. Voy a hacer una última pregunta para que ustedes piensen si quieren hacer alguna pregunta a Héctor o a Walter. Y es esto, ni siquiera es una pregunta, es una reflexión que hago y les he oído hablar mucho del olvido, de que somos mentirosos, que inventamos. Yo creo que la maldición de un escritor puede ser entonces ser como Funes el memorioso, que lo tenía que recordar todo, segundo a segundo, todos los detalles, y no podía olvidar nada.
la literatura se trata de olvidar para darle campo a la imaginación, ¿cierto? ¿Qué opina de eso? Bueno, es que contarlo todo contar toda una vida, por ejemplo, es un absurdo, es imposible y es aburridísimo. Lo que uno tiene que hacer es contar la parte por el todo, unas partes que sirvan, eso que en poesía se llama sinécdoque, la parte por el todo. Representativo. Unas partes, unas escenas que tengan un orden, que tengan una simetría, que tengan cierta belleza, que permitan de algún modo resumir la vida de una persona. Pero la vida completa de cualquier personaje es imposible de escribir y sería aburridísimo escribirlo. Entonces sí, escribimos olvidando deliberadamente o sin querer, pero la misma vida de cualquiera de nosotros, si uno se pone a recordar su vida uno no la puede recordar completa. Yo recuerdo mi vida como una novela que leí hace mucho tiempo y recuerdo algunas escenas de mi vida. Tengo una sensación de mi infancia, pero yo no recuerdo, creo que afortunadamente, mi infancia, que fue muy aburrida, fue feliz pero aburrida, pero no la puedo ni revivir ni contar. Es la propia vida, sobre todo cuando uno ya está llegando a viejo, es una serie de escenas vagas de un libro leído hace mucho tiempo. Bueno, A entonces, mí me gustaría decir, eso que dices es muy increíble, porque me parece que está diciendo que viene al encuentro de lo que decía de no querer leer mis libros. Es que se ponen como una maldición, porque tienen esa obligación de acordarme de las cosas de esa manera. Y a lo mejor no quiero leerlos porque no los quiero acordar de la manera que son, quiero acordarme de una manera un poco más libre. No sé, me ocurre ahora, pero me gusta mucho la idea de mis libros serán una maldición en mi vida. No es para la vida de los otros, pero el lugar del autor es un lugar muy, muy raro y no es... en mi caso no es muy pacífico, no es muy saludable, no es siempre saludable. A veces tengo la impresión que los libros están ahí y no deberían ser míos, deberían ser libros que leí pero de otras personas y no quiero siempre que sean los míos. bueno, adelante, si tienen alguna pregunta. Primero allí, luego Juan Esteban. Buenas noches, muchas gracias por la conversación. Se me ocurre ahora, oyéndolos, que no todo el mundo escribe sobre sus memorias y entonces leemos los que escriben y las que escriben. Pero pensó en la fotografía y entonces cómo ver fotografías y si eso es parecido o no tiene que ver, porque también me interesa como la diferencia entre la imagen y la palabra, porque las fotografías y cada vez más están por ahí y nos recuerdan también cosas de lo que pasaron y en este momento además hay demasiadas por día, podemos tener en nuestro celular montones y montones de fotografías. Si eso es parecido a la sensación de no querer volver a leer porque recuerda de una tal forma o si es muy distinto. Tú sabes más cosas que yo. No. Bueno, las fotografías, claro, es muy distinto antes, cuando en mi casa ni siquiera había cámara fotográfica. Hay muy pocas fotos del pasado, de la infancia o de la juventud. Cuando hay alguna, uno cree recordar ese momento. Ahora que tomamos fotos todo el tiempo, pues sí, es muy raro, pero también se acaban borrando. Un día se nos daña el computador y todo desaparece y quedan todavía menos fotos de las que tenemos hasta en las casas donde no había cámara fotográfica. Pero lo de la fotografía me interesa como memoria porque también, sobre todo antes, cuando los rollos fotográficos eran muy caros y cada foto había que hacerla con cuidado porque te estaba costando mucho, lo que hacías con una foto era encuadrar un momento y encuadrarlo bien y tratar de que tuviera un fondo estético ese momento que estabas fotografiando. Y de algún modo en literatura uno lo hace a la antigua.
Ahora que todo queda, que uno no puede borrar los WhatsApps, los mensajes, y todo queda, todo parece quedar en la nube, en algún programa súper poderoso que guarda todos los mails que nosotros mandamos. Todo parece no perderse, entonces no importa escribir. Pero yo pertenezco a la generación donde escribir algo, una página, era tan importante como tomar una foto con una película fotográfica muy cara. Entonces cada página era importante. Y yo prefiero seguir escribiendo así, como si cada página fuera algo único e importante. Y es así porque el tiempo es limitado, porque no tenemos todo el tiempo para escribir todo lo que queramos, sino tratar de pulir una página y como tratar de pulir el encuadre de una fotografía. Pues yo adoro fotografías y quiero mucho. A veces hasta pido para que me envíen fotografías antiguas de personas que ya no están ahí y todo, pero no las puedo tener muy cerca, no las puedo tener en casa, no las quiero ver porque son presencias muy fuertes para mí, sobre todo cuando me importan de verdad. Son presencias muy fuertes y que me dejan en una compañía siempre, no es nostálgica, pero es como si yo tuviera aún que hacer algo por estas personas, como si tuviera de acordarlas, y acordar significa hacer, salir a la calle o escribir un libro sobre las personas que murieron y que yo amo y debería estar escribiendo libros para echarles una estatua a la calle, no sé. Entonces tengo una relación un poco problemática con las fotografías. Las quiero tener, pero solo las puedo ver así en la Navidad cuando estamos todos deprimidos y aceptamos deprimir aún más porque es lo que hacemos en las Navidades. ¿Quién tiene el micrófono? Ah, allá está. Y luego, Juan. A Festival Utopía por este encuentro tan maravilloso. De verdad que muchas gracias a ustedes por su linda presencia. Para mí, más que escritores, son como maestros. Bueno, es muy sencillo. La literatura en ese vaivén como las olas del mar, entre la ficción y la realidad, plurisignificación. La escritura es un acto terapéutico transgresor dentro de ese proceso creativo. La pregunta es para ustedes. ¿Es la escritura un proceso terapéutico y transgresor dentro de ese proceso que ustedes han vivido? Gracias. Es que estoy muy sordo y es Sí, como si me hubieran preguntado en portugués. Si la escritura es terapéutica, sí. Y luego había una otra cosa, pero Transgresora. transgresora. Para mí no es terapéutica, a mí me enferma más de lo que me cura, ¿no? Yo escribo contra mí, contra mis ganas de olvidar a veces algo. Entonces no. A veces haber escrito sí es como un descanso, pero escribir no es terapéutico, es doloroso y me enferma, sobre todo últimamente. Es verdad, me enferma, pero de alguna manera también me enferma de una enfermedad que es cautiva, que es de estimación, como un animal que ya conozco y digo, tengo que soportarlo, tengo que alimentarlo, pero lo quiero. Es como tener una enfermedad que de verdad la quiero. Sí, y cuando uno se va curando, la convalecencia, si uno sabe que no se va a morir, es bonita, Sí. es buena. La convalecencia Y si es un no estado escribo- mental agradable. Y si no escribo, luego me da una nostalgia, pienso, ¿qué me diera sufrir de un texto ahora? Estar sufriendo por un texto, por un libro. Tengo que sufrir por un libro. Y ya no sé Eso es muy existir. bonito. ¿Qué me diera? Es el ojalá de los portugueses. Si nosotros decimos, vosotros no dicen porque, no sé, pueden decir que yo dejo. ¿Quién me diera poder estar siempre sufriendo? ¿Qué me diera sufrir más? Sí, escribir más. Por los libros. Y sabes, pienso muchas veces, a veces cuando la vida está una mierda muy grande, y casi siempre está así, mi vida es una mierda muy grande. Y es verdad, estoy muy contento de estar aquí, pero tengo una vida de mierda.
¿Quién me diera una vida como la tuya? No estoy de broma, es verdad, es una mierda. Pero iba a decir una cosa, me perdí. Siempre tengo la impresión que la escritura me ayuda, me hace, me da un retorno. Es como yo pago el precio del dolor, pero de vuelta tengo un libro. A lo mejor el libro tiene que ser leído por los otros y no por mí, porque es una maldición en mi vida, pero es algo que le saco el dolor. Si voy a sufrir. Y siempre pienso, mis héroes en la literatura, y no solo los artistas que más admiro, todos fueron miserables, todos tuvieron una vida horrible. Y entonces cuando me ocurre algo horrible, yo pienso, qué mierda de vida, estoy harto de la vida, pero pienso, pero mis héroes aún sufrieron más a lo mejor. Y entonces, ¿cómo no voy yo a sufrir también si quiero ser un escritor serio, un buen escritor? ¿Sabes? Si pienso en Marcel Proust, si pienso en Tolstoy, todos vivieron y murieron casi locos, enfermos, en la cama, y horrendos y feos y todo. Y entonces yo pienso que ni siquiera soy feo el suficiente para ser el buen escritor que yo soy. ¿Hay una última o no? Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han sentido como miedo, como desolación o incertidumbre cuando escriben estos libros biográficos? ¿O ansiedad? No, el escritor que tiene miedo se jode. Si uno tiene miedo, no escribe nada. Uno no puede temer ni la reacción de la familia, ni lo que piensen los amigos, ni lo que piensen los enemigos, ni nada. Uno tiene que ser un desvergonzado para poder escribir. Sí, hay cosas impublicables. A veces yo escribo cosas que no sé que no puedo publicar, porque sería muy mala persona si las publicara. Y no las boto, las pongo ahí. Yo tengo un baúl de cosas o muy malas o no tan malas, pero impublicables. Y van a dar a ese sarcófago. Pero en general no puedes escribir con miedo. Si escribes con miedo te jodes. No, el miedo no. O también tienes que escribir de una manera como escribían las personas que escribían cuando había censura del gobierno o de la iglesia o algo. Escribirlas de una manera que el censor no las comprenda. Que en general los censores son medio brutos, entonces uno puede escribir algunas cosas sin que la gente sepa que uno está siendo muy malo o muy imprudente con lo que está contando, pero miedo no puede sentir. Sí, yo no tengo miedo de escribir, tengo miedo de no escribir. Si me ocurre la idea de, por ejemplo, nunca más poder escribir alguna cosa, eso sí, me mato. Salto de un balcón y me voy. No podría aceptar mi vida sin escribir más un libro, sin escribir más nada. No acepto la vida, no la entiendo, no es útil para mí. Hay un libro de una chica que se llama Camila Sosa Villada y se llama El viaje inútil. Y lo que dije es, lo que hago, si no me sirve para un texto, ha sido inútil. Y ella es trans. Y es muy importante entender esto que dice que ni siquiera su condición de mujer trans es válida si no fuera para justificar un libro. Entonces, es bueno que sea trans porque le dio la oportunidad de escribir una gran novela. Y yo tengo un poco esta impresión. Si hago algo que no me sirve para un texto, si paso un día sin estar apuntado a un texto, ha sido un día inútil.
Y entonces tengo miedo de perder esa utilidad, de perder la utilidad de las cosas para la literatura. Eso es verdad, y además es también horrible que uno viva la vida como dos veces, que uno esté viviendo y esté pendiente de qué cosas que está viviendo sirven para escribirlas, porque entonces uno no vive como en paz todo el tiempo, viviendo y ya, sino que uno está viviendo y además viviendo para escribir y después escribiendo lo que vivió, y es una deformación profesional muy complicada. Me gusta que digas que, como decías, que nosotros somos, no es desgraciados, que somos horribles, porque hacemos las cosas sin pedir permiso y contamos las cosas sin miedo, y somos casi malos porque utilizamos las cosas. Me gusta esta idea. Hay un escritor portugués que se llama Miguel Torga. Y Torga en su diario tiene un pasaje que yo cito constantemente porque es de verdad la manera como me identifico. Es una cosa que dijo a su mujer, que escribió en su diario para su mujer, y dijo algo como: quiero que sepas que yo te amo, pero en todas las oportunidades te voy a cambiar por un verso. Y eso somos nosotros, los horribles. Adelante. Pero el verso luego puede crear una cosa verdadera en el lector, y entonces nuestro carácter horrible hace una cosa que es buena. ¿Quién fue el que dijo eso? Perder el mundo por pulir un verso, es muy famoso, pero no me Miguel acuerdo. Torga. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es que? ¿Perder el mundo? Perder un mundo por pulir un verso, lo dijo Sí. algún poeta, pero no me acuerdo. Pero a mí me conmueve más la mujer. Porque el mundo es mundo así, es una cosa abstracto. abstracta, universal. Pero mi mujer no. Y es lo que decías. Hay que escribir sin pensar que se está depreciando las personas que más quieres. Porque es algo que viene de un territorio de profunda genuinidad y no puede ser contenido, si no, no va a funcionar. Perdón que lo interrumpa. Hay una última pregunta. Buenas noches. Primero, pues agradecerles por el tiempo y por la oportunidad, pues, de regalarnos sus historias y anécdotas. Ustedes ahora decían que escriben para olvidar. Héctor mencionó que escribía El olvido que seremos para olvidar la historia de su padre, ahora y en la hora para olvidar lo que sucedió en Ucrania. Pero, ¿cuáles son sus sentimientos o sensaciones cuando un lector se acerca a ustedes y les recuerda parte de esas historias que escribieron? ¿No sería un poco contra el olvido, como el nombre de este conversatorio? Porque cada quien viene, les comenta a ustedes alguna frase que le tocó de sus libros, alguna historia, y quizá resignifica esa historia que ustedes escribieron. Entonces, como, ¿cuáles son esas sensaciones que ustedes tienen? Bueno, yo voy a contestar muy deprisa. Yo siempre que alguien lee un libro mío tengo la impresión que debería regalarles dinero, pagarles un montón. Quería ser muy rico para poner todos mis lectores millonarios, porque me quedo muy grato. Y a veces yo ya no sé cómo dialogar, cómo hacer una conversación con el lector, porque a veces el lector viene y está muy cerca del libro, muchísimo más cerca del libro que yo, porque lo escribí hace un montón de años. Y entonces el diálogo, yo sé que el lector espera que yo sepa lo que está diciendo, pero lo único que puedo decir es agradecer, quedarme grato, y me quedo esmagado. No sé qué hacer, no sé cómo conversar con un lector que específicamente quiere abordar un tema de un libro, porque aún está dentro del libro y yo no. Entonces, en este momento siempre pienso que el libro es más suyo que mío. Ya ha sido mío, pero en este instante es de otras personas, está en la vida de otras personas, y eso es conmoviente. Y les puedo decir que cuando la vida está de verdad una mierda, es lo que me acuerdo. Y si me ocurre, si voy a la calle y alguien viene y me dice: Walter, está ahí Sara, una persona que conocí hoy,
y ahí está. Y Sara me dijo algo como, quiero que sepa que sus obras son importantes para alguien, no lo dude, algo me dijiste así. ¿Te puedes creer, Sara, que a veces escucho eso, pero lo voy a acordar cuando esté solo en el hotel? Por la noche voy a pensar, si algo he hecho errado, pido perdón, pero lo que me ayuda es saber lo que me dijiste. Pero yo no te sé contestar. Lo que yo quería es tener dinero para te dar. Bueno, yo también vivo muy agradecido con cualquiera que lea un libro mío porque hay cantidades de libros buenos, mucho mejores, y que escojan el libro de uno es un milagro y una maravilla que uno agradece mucho. Pero sobre eso, la mayoría de los escritores, si uno lo piensa, la mayoría de los escritores que a mí me gustan, que más me gustan, son escritores muertos. Son escritores con los que ya no vas a poder hablar, no les vas a poder decir este recuerdo suyo, nada. Son escritores que no recuerdan nada, son escritores muertos. Entonces, de alguna manera uno también escribe, o yo también escribo, pensando que cuando yo esté muerto, eso va a pasar, espero que no muy pronto, pero en los próximos años, nada, como que una parte, no de mi memoria, sino de la memoria de las cosas que yo más he querido, está en esos libros, y que a lo mejor esas memorias resucitan en la cabeza de alguien, y me parece que si ese milagro ocurre después de mi muerte es bonito. Lo agradezco desde el más acá y lo agradezco hacia el futuro, y no importa que yo ya lo haya olvidado. Yo la mayoría de mi vida la voy a pasar muerto en el futuro. Pero que haya libros mejores que tuyos también es mentira. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué siempre. no? Porque son los mejores. No, bueno, es como los libros son como los hijos. Yo no creo que mis hijos sean los más bonitos, los más inteligentes, los más increíbles del mundo, pero claro que son los que más quiero, mis hijos. Yo no tengo hijos, pero si los tuviera, serían los más bonitos, los más inteligentes. Eso Claro. les digo yo a ellos, pero ellos saben que miento. Bueno, quiero agradecerle a Walter, a Héctor, porque nos hablaron desde el corazón. Muchas gracias a ustedes por venir esta tarde.